Hoy comenzamos con el curso número 12, que se llama Cómo predicar. Esta semana nos va a tocar la importancia de la predicación. ¿Por qué es importante el ministerio de la predicación? Vamos a ver entonces, en primer lugar, que en la Biblia el evangelizar y el proclamar son partes importantes de la vida de la iglesia. Hemos de recordar que el Señor Jesús envió a los 12 apóstoles, los envió de dos en dos y les pidió que fueran a dar de gracia lo que de gracia habían recibido, es decir, el Evangelio, la proclamación del Evangelio acompañado de señales y prodigios que Dios haría a través de ellos para autentificar el mensaje y por supuesto a los mensajeros. Después el Señor envió también a 70, también los envió de dos en dos y les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer maravillas, igual que a los 12. Y los envió a cada ciudad a donde él iba a ir. Si Jesús iba a ir a alguna ciudad de Galilea, allá iban delante de él estos 70 como preparando el camino para cuando ya llegara el Señor Jesús, la gente ya estuviera preparada. También debemos recordar que el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, después que resucitó de los muertos, anduvo apareciéndoseles a los discípulos y a algunos otros. Y cuando ya ascendió a los cielos, antes de irse, les encargó lo que llamamos la Gran Comisión. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Mateo les dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también les encarga que les enseñen a los nuevos discípulos todas las cosas que él les mandó. Entonces vean lo importante que fue para el Señor Jesús la proclamación del Evangelio. También hemos de recordar que ya después de Pentecostés, que la iglesia comienza a cumplir la gran comisión, el apóstol Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Y un ángel del Señor los visita en la cárcel y los saca de la cárcel y les dice, vuelvan a Jerusalén, vayan, entren a Jerusalén y sigan predicando. Lo cual nos hace ver lo que es la importancia que tiene para Dios que prediquemos y que sigamos predicando. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque va a venir un tiempo en que no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, antes que llegue la mentira, la filosofía hueca,
antes que lleguen las verdades a medias o las comunicaciones perversas. La verdad debe ser conocida, la verdad debe ser predicada, escuchada. La forma más fácil de evitar la mentira y la filosofía mentirosa y hueca es que ya conozcamos la verdad. Bueno, esto es para hablar del primer asunto, que es la importancia de la predicación, la importancia de predicar. Hemos de recordar que vimos en el curso pasado el asunto de los dones espirituales y que decíamos que casi todos, por no decir todos los dones espirituales que Dios da, tienen que ver con el comunicar, con el hablar. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, lenguas, interpretación de lenguas, la enseñanza, los dones del ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, se ejercen comunicando el mensaje, hablando, proclamando la palabra de Dios. En segundo lugar, el día 2 tenemos el mensaje de la predicación. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el centro del mensaje de la proclamación? Ya habíamos dicho que es el Evangelio, y es el Evangelio acerca de una persona y su obra. El Señor Jesús Cristo, su persona y su obra. Me propuse, dice el apóstol Pablo a los Corintios, no saber de otra cosa entre ustedes, sino de Jesús Cristo, y a este crucificado por vosotros. Como en nuestros tiempos había el grupo de personas como los judíos que siempre pedían señales, y por otro lado los griegos que siempre han pedido razones, sabiduría. El apóstol Pablo les dice, ellos buscan estas cosas, pero nosotros predicamos a Jesús Cristo y a Jesús Cristo crucificado por vosotros, lo cual es para nosotros poder y sabiduría de Dios. El mensaje entonces de la predicación ha de ser bíblico, puesto que es la Biblia la que testifica del Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras, le dijo Jesús a los judíos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el hilo que une toda la Escritura es un tema, el Señor Jesús. Es Dios hablando del Señor Jesús en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos reveló de parte de Dios por medio de diferentes formas de la revelación. Nos habló primero de las promesas de la redención, de los tipos de la redención, de las profecías que ya hablaban de que venía el Cristo, de los símbolos a través del tabernáculo. Todo nos llevaba hacia un tema, hacia un centro, Cristo Jesús. Por supuesto que ya el Nuevo Testamento pues es la revelación de Jesucristo, su persona y su obra. Entonces el mensaje ha de ser bíblico y ha de ser cristocéntrico. Cuando nos desviamos a hablar de otras cosas y nos dedicamos a adivinar ciertas cosas, o ser muy moralistas, o ser muy dados a la imaginación de los sucesos finales y estas cosas, nos estamos desviando del centro del mensaje cristiano. El centro del mensaje bíblico es cristocéntrico. Tenemos como ejemplo
como ejemplos de la predicación cristocéntrica a Felipe, por ejemplo, que habiendo sido enviado en aquel camino que desciende de Jerusalén hacia el sur, y se encontró allí con aquel tesorero de la reina Candace, el eunuco, y le predica a partir de una escritura que leía este hombre y que era sobre Isaías 53. Y partiendo de esta escritura, dice el pasaje, le predicó el Evangelio. Le predicó el Evangelio completo, incluyendo el bautismo, puesto que cuando van pasando por cierta agua, el eunuco pregunta: aquí hay agua, ¿hay algún impedimento para que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo Felipe, y descendieron ambos al agua y le bautizó. Entonces ahí está Felipe con una proclamación del Evangelio basado en las Escrituras y además cristocéntrico. Igual sucede con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en la proclamación del Evangelio el día de Pentecostés, comenzando por la cita de Joel en el que se profetizaba la venida del Espíritu Santo, sigue hacia Jesucristo para predicar al Señor Jesús como Señor resucitado, como el medio de salvación. Y tenemos la predicación del apóstol Pablo, que se caracteriza precisamente por ser cristocéntrica. Célebre pasaje el del apóstol cuando nos dice que él, aunque tiene de qué gloriarse según la carne, más bien quiere gloriarse en Cristo Jesús, porque todo lo que antes era para mi ganancia, ahora es basura, es estiércol, dice la versión antigua. Porque ahora el apóstol Pablo dice que Cristo es el centro de su interés. Para ganar a Cristo, todo aquello lo tengo por basura. Para mí lo más importante, dice el apóstol, es ser como mi Señor Jesús. Hasta en el modo de morir yo quiero ser como Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice en otra ocasión. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Veamos entonces lo importante que es para el apóstol Pablo la predicación del Evangelio. Y escribiendo también a la iglesia dice que él se goza en que Cristo sea anunciado. Algunos predican a Cristo por ganancia, otros buscan fama, otros lo hacen bien. Como quiera, yo me gozo en que Cristo sea predicado, que sea anunciado. Muy importante es entonces que el mensaje aquí y ahora siga siendo bíblico y siga siendo cristocéntrico. No nos debemos desviar a otras cosas, a otros temas. Si alguna vez somos tentados a hablar de otra cosa que no sea el Señor Jesucristo, debemos rehusar tal tema, aun por más bonito que nos parezca o interesante que nosotros podamos creer que lo es. Hace algunos años leí un libro que eran crónicas de Amado Nervo, y estando él
en Francia como embajador, escribía para algunos periódicos allá y mencionaba que en uno de esos periódicos le pidieron para cierta ocasión especial un gran escrito. Queremos algo muy bueno, le dijeron, para esta fecha. Y entonces él les dice, denme un gran tema. Porque si ustedes me dan un gran tema, yo les doy un gran artículo. Cuando yo leí eso, entonces pensé, nosotros tenemos el gran tema. No hay asunto, no hay tema más grande, no hay persona más gloriosa, no hay más grandes enseñanzas ni más grandes palabras que las que el Señor Jesús ha dado. Tenemos entonces ahora el día 3 y en el día 3 tenemos los desafíos de la predicación. El Evangelio ha de ser predicado y los desafíos comienzan desde el mensajero. Es decir, el mensajero debe ser una persona cuya vida y cuya forma de ser acompañe su mensaje. Hace muchos años, cuando Jacobo Zabludovsky daba las noticias y surgía la figura de Juan Gabriel como cantante y compositor, surgió el asunto de su homosexualidad y decía este periodista, ¿por qué se preocupan? A nosotros lo que nos interesa es que canta bien, canta muy bien y compone muy bien. Ya su vida privada es asunto de él. Pues eso no ocurre. En el desafío de la predicación es importante que el mensajero vaya acorde al mensaje. Dice Carlos Spurgeon que en el hombre de Dios que predica deben estar de acuerdo su corazón, su mano y su boca. El día en que no sea así, ya perdió su compromiso con el mensaje. Entonces necesita su mano, su corazón, su boca, estar de acuerdo con el mensaje. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe ser un obrero aprobado por Dios, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Entonces el obrero del Señor ha de ser un obrero aprobado por Dios. Y no podríamos ser aprobados por Dios si no somos sinceros, si no somos íntegros, si no somos genuinos. Una de las condiciones que como ministro de Cristo le digo a los que van a participar en el programa de la iglesia es que si tú vas a hablar de algo a la iglesia, quiero que lo estés viviendo. Si te das cuenta a la hora de estarlo preparando que no lo estás viviendo, entonces hablas con Dios para comprometerte a hacerlo. Y cuando hablas con la iglesia, le dices, esto no lo había estado yo viviendo, pero hoy me comprometo con ustedes a vivir de acuerdo a esta palabra. Dice J.M. Martínez en el curso de educación teológica, en el libro de curso de teología bíblica que preside Francisco La Cueva, pero esta parte la escribe J.M. Martínez, esta sección de el ministerio de la predicación. Dice este varón que el mensaje divino debe ser proclamado por una persona idónea. El mensaje divino debe ser proclamado por una persona idónea. Es cierto
que Dios puede usar a personas indignas. O como ha dicho un hermano en el caso de Balaam, que si Dios usó a la burra de Balaam, que no me pueda usar a mí. Bueno, es cierto que Dios puede dar mensajes a través de un Balaam o un sumo sacerdote tan malvado como Caifás, que dio una profecía de parte de Dios. O como el ejemplo en el que los demonios hablaban de Jesús Cristo como el Hijo de Dios. Pero eso no es el común de los asuntos. Lo que Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios, es hacernos a nosotros partícipes de su mensaje y que nosotros, personas transformadas, personas conocedoras del mensaje de Dios, lo proclamemos. Dice entonces aquí nuestro manual que el que predica el mensaje, en primer lugar, debe creerlo. Él debe creer el mensaje. De otra manera, ¿cómo lo habría de presentar con la pasión adecuada? Es necesario que lo crea, pero también es necesario que viva el mensaje que predica. Francisco de Asís decía, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Y si es necesario, usa las palabras. Es decir, que la mejor forma de predicar el Evangelio es que nosotros seamos un libro abierto de ese mensaje. Y si se necesita, pues vamos hablando. Pero lo más importante es que la gente nos vea vivir en Cristo. El apóstol Pablo le escribe a Tito y también a Timoteo sobre los requisitos que han de tener aquellos que se encarguen de la sanidad, la salud de las almas, de cuidar las ovejas, es decir, los obispos, los ancianos, los diáconos, especialmente los ancianos, los obispos, los presbíteros, que son una misma palabra, es un mismo personaje descrito con varias palabras distintas, que son los pastores de las iglesias, y les dice que qué bueno que haya gente que quiera ser un anciano de la iglesia, que haya gente que quiera predicar, enseñar. Pero es necesario que el obispo sea así, 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 así. Si reunimos los dos pasajes, entre Tito y Timoteo, vamos a encontrar que hay allí alrededor de 20 cosas que se requieren de los que van a cuidar de la iglesia. Yo podría resumir en 3 cosas los asuntos. Unos asuntos tienen que ver con la persona, el individuo, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no deseoso de ganancias deshonestas. El individuo, resumiendo en una palabra, que sea irreprensible. Luego habla de las cosas que tienen que ver con su familia. Y dice entonces que el que vaya a presidir la iglesia ha de ser un hombre que tiene a su esposa y a sus hijos en sujeción. Que no estén acusados sus hijos de disolución. Porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo podría gobernar la casa de Dios? Y la tercera área son los asuntos con la iglesia. Y ahí dice que, en primer lugar, no sea un neófito en la palabra, que no sea un nuevo en la vida cristiana, no un nuevo en las escrituras, no un nuevo en la proclamación del Evangelio. No un neófito, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Vean entonces ustedes
la importancia que tiene el mensajero. Entonces es un desafío. El mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio, desafía en primer lugar a los mensajeros. Luego también será un desafío para la iglesia, para aquellos que oyen el mensaje, para aquellos que oyen la palabra. No se nos debe olvidar que el gran agente de la transformación de los hombres a través de la predicación es el Espíritu Santo. Oí hace muchos años que nos enseñaban que somos solo capaces de transmitir, las personas que saben transmitir, los mejores maestros, pueden transmitir el 10% de lo que saben a sus discípulos. No aplica esta regla para los ministros de Cristo, quienes llenos del Espíritu Santo proclaman el Evangelio, porque el Espíritu Santo se encarga del mensajero y de los que reciben el mensaje. Muchas cosas, diremos cosas que no habíamos planeado, y los que atienden el mensaje muchas veces aprenderán cosas que ni siquiera dijimos nosotros, sino que el Espíritu Santo, usando a veces una sola palabra nuestra, les comunicó otras verdades a través de lo que ellos ya habían oído, entendido, pero una palabra que dijimos, resultó en un mensaje completo que Dios compartió por su Espíritu Santo con los suyos, con las personas que Dios quiere, a quien Dios quiere hablar y comunicar su palabra. Es el Espíritu Santo. La gloria es de Dios. Nadie de nosotros puede atribuirse el poder de transformar vidas. Ese poder es exclusivo del Espíritu Santo. Demos siempre gloria a Dios. Por último, el día 4 tenemos los elementos básicos de la comunicación. Seguramente usted ha oído de ellos, pues se nos comparten desde la secundaria, luego en la prepa y en la universidad. Se nos comparten principios de la comunicación para tratar de que sea efectiva. Entonces hay 6 asuntos, añadiríamos, dice nuestro manual, un 7º asunto, puesto que estos elementos básicos de la comunicación son generales, no están tomando en cuenta lo que acabamos de decir, que en nuestro caso hay un elemento mucho más glorioso que todo esto, que es el Espíritu Santo, que comunica el mensaje de forma especial. Los mencionamos, son un emisor que en este caso es el instrumento que predica, pero acompañado del Espíritu Santo en el emisor, pero luego acompañando también al receptor, encargándose de un código y de un mensaje, de un medio para transmitirlo, que en nuestro caso suele ser el aire, pero que en el caso de la proclamación del Evangelio es todavía más importante que estemos en el canal del Espíritu Santo. Entonces es un emisor. Podríamos decir con confianza, toda confianza, que el emisor es Dios, es el Espíritu Santo, y que nosotros somos, ¿qué será? La bocina, el portavoz del mensaje. Luego hay un codificador, un código a través del cual se comparte el mensaje, que suele ser, en primer lugar, el idioma. El idioma español, inglés, alemán, etcétera, que tienen significado las palabras, los conceptos, tanto para el que emite como para el que recibe. Tenemos entonces un código. Y también entonces, por medio de ese código, el emisor comparte el mensaje.
el contenido, la idea que se va a transmitir, lo que queremos que llegue al receptor, que sea un mensaje claro. Es el mensaje. Luego tenemos el canal, que como dijimos suele ser el aire a través del cual se oyen las ondas sonoras. En nuestro caso ahora muy especial, pues el canal de las redes sociales que hacen que este mensaje llegue a ustedes, y el infinito Espíritu Santo que está aquí y estará allá a la hora de que ustedes reciban este mensaje. Entonces ahí hay un canal extra, el canal divino, el canal del Espíritu Santo, que comunica y nos hace recibir el mensaje. Me acuerdo de la ocasión en el camino a Emaús, cuando Jesús aparece a 2 de sus discípulos. Cuando el Señor Jesús desaparece y ellos entienden que es el Señor Jesús, uno de ellos dice: ¿no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos? Cuando nos decía esas cosas, ¿no sentías tú? ¿No ardía nuestro corazón por eso? Bueno, esa es la voz del Espíritu Santo. El receptor es importante. Debe ser una persona atenta, sensible, dispuesta. Dice Samuel, después de que lo instruyó Elí: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Vamos, es importante. Vamos a atender al Señor del universo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Cómo nos veríamos de desatentos ante el Rey? Y no estamos hablando cualquier Rey, sino al Rey infinito y perfecto, santo, justo y bueno, que es nuestro Dios. El receptor entonces debe estar a tono con Dios. En este caso, debe estar atento a lo que Dios quiera, disponiendo el corazón. El oído atento, el corazón dispuesto. Por último, tenemos el feedback o retroalimentación, porque sobre todo en este caso, este mensaje comunicado, se espera una reacción de la audiencia. Se espera que los oyentes mejoremos nuestras vidas, que las herramientas que se nos transmiten nos sean útiles para ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. En este caso, el curso que sigue, que es cómo predicar, que nos impacte de tal manera que mañana que yo comunique el mensaje, lo haga eficazmente, lo haga en